Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Vamos a pasar ahora al contenido de conversión de fracciones, donde vamos a ver primeramente las clases de fracciones decimales a que dan origen las fracciones comunes. Tenemos tres clases de fracciones decimales que vamos a poder ver. La primera, el número 1, es fracción decimal exacta. Es la que tiene un número limitado de cifras decimales. Por ejemplo, si tenemos una fracción, por ejemplo, un medio, esto es igual a 0,5, o sea, da lugar a la fracción decimal 0,5. Por ejemplo, si ustedes ponen esto en la calculadora, sabemos que nosotros no podemos usar la calculadora en el curso, ¿verdad? Pero ahora vamos a usar solamente para que ustedes puedan aprender mejor este contenido. Por ejemplo, si ponemos un medio, ponemos aquí es igual y apretamos para que nos pasen decimales, fíjense, obviamente sale 0,5, o sea, es lo mismo decir un medio que 0,5. Y de eso se va a tratar este contenido, esta unidad. ¿En qué? En convertir, por ejemplo, de fracción nos va a pedir para pasar en decimal. O de lo contrario nos va a pedir inverso, de decimal pasar en fracción. ¿Está bien? Por ejemplo, esta fracción un cuarto representa en decimales 0,25. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí un cuarto, cargamos la calculadora y pasamos en decimal, sale 0,25. ¿Y por qué se dice que esta es una fracción decimal exacta? ¿Por qué? Porque las cifras decimales son limitadas. ¿Qué significa eso? Que termina, que no se va hasta el infinito. Porque en los casos posteriores, en los dos casos posteriores que vamos a tener, van a ser fracciones decimales que van hasta el infinito. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? Fracción decimal inexacta periódica, que es el número 2. Es aquella en la cual una cifra o un grupo de cifras que se repiten indefinidamente y en el mismo orden. El ejemplo, 0,33333. Y estos puntos suspensivos indican que esto va hasta el infinito, o sea, nunca termina. Siempre se va a estar repitiendo el 3. Este, por ejemplo, su fracción generatriz sería, fíjense aquí si ponemos un tercio y pasamos en decimales, fíjense cómo sale. 0,333 y va esto hasta el infinito. Entonces, la fracción de este sería un tercio. ¿Y por qué es una fracción inexacta? Porque nunca termina. Y existe, ¿qué nos dice? Un grupo de cifras que se repite. ¿Y a eso cómo se le llama? A eso se le llama periodo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se va a repetir hasta el infinito? El 3. Entonces se dice que en este caso el periodo es 3. Aquí tenemos la definición de periodo. Es la cifra o grupo de cifras que se repiten indefinidamente y en el mismo orden. Ejemplo, 0,7777 y punto suspensivo. Esto significa que el 7 se va a repetir hasta el infinito, por lo tanto en este caso el periodo es 7. O sea, el periodo es la cifra que se repite. El segundo ejemplo, 0,6767. Punto suspensivo. ¿Cuál es el periodo? El periodo es 67, porque es 67 lo que se va a ir repitiendo. Por eso te dice indefinidamente y en el mismo orden. Siempre va a estar 67, 67, 67 hasta el infinito. ¿Está bien? Y lo que pasa aquí es que la fracción decimal inexacta periódica se clasifica otra vez en dos clases. La primera clase es fracción decimal inexacta periódica pura. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Es aquella en donde el periodo empieza en las décimas. Ejemplo, 0,252525. ¿Cuál es el periodo aquí? 25. Eso es lo que se va a repetir hasta el infinito. ¿Y por qué se dice que es una fracción decimal inexacta periódica pura? Porque después de la coma automáticamente ya aparece el periodo. Fíjense, después de la coma ya está ya el 25 que se va a repetir indefinidamente. Lo contrario ocurre en el caso de fracción decimal inexacta periódica mixta, que nos dice es aquella en la cual el periodo no empieza en las décimas. Ejemplo, 0,7252525.
En este caso, al igual que en el anterior, el periodo es 25, fíjense, porque 25 es lo que se va a ir repitiendo. Y ustedes me preguntarán, ¿y este 7 por qué está acá entonces? Y ese 7 no forma parte del periodo y por eso justamente se le llama fracción decimal periódica mixta, porque después de la coma hay primero un número o algunos números, puede ser que en otros casos haya más números, y después de esos números recién aparezca el periodo. En este caso, por ejemplo, después de la coma está el 7 y después recién aparece el 25, que en este caso es nuestro periodo. En este caso entonces es fracción decimal inexacta periódica mixta. ¿Está bien? Y aquí en el último caso tenemos fracción decimal inexacta no periódica. Es la que tiene un número ilimitado de cifras decimales, pero no se repiten siempre en el mismo orden, o sea que no hay periodo. El ejemplo, el famoso número pi. Pi, por ejemplo, en la escuela y en el colegio nos enseñaban es 3,14. Pero en realidad el número pi es un número irracional. ¿Qué significa eso? No puede ser representado en forma de fracción. O sea, si ustedes, por ejemplo, en la calculadora buscan acá abajo, se aprieta primero Shift y acá abajo está el número pi. Si apretamos es igual, acá está el número pi, 3,14159265. Fíjense acá, 3,14159265. ¿Y por qué se dice que es irracional? Porque si uno aprieta, por ejemplo, Shift y quiere pasar en fracción, no va a pasar en fracción. No puede ser representado en forma de fracción. Y por eso justamente también es un no periódico. ¿Qué significa eso? Que no existe ningún periodo acá que se repita. No es, por ejemplo, que 141 se va a repetir hasta el infinito. No, no existe un orden preestablecido. Acá los números van a ser infinitos también. O sea, se va a ir hasta el infinito, pero no existe un periodo que se repite. Por lo tanto, es fracción decimal inexacta no periódica. Su nombre lo dice todo. Es inexacto porque va hasta el infinito y es no periódica porque no existe ningún periodo que se repite. Y en la observación ponemos, este tipo de fracción decimal no se puede pasar en forma de fracción. O sea, una fracción decimal inexacta, no periódica, no se puede pasar en forma de fracción. Es un número irracional. Todos los casos anteriores, tanto la fracción decimal exacta y la fracción decimal periódica pura y periódica mixta, se puede pasar en forma de fracción. ¿Está bien? Pero en este caso, el número pi, otros números también que existen, no se puede pasar. Por ejemplo, raíz de 2. Si nosotros ponemos acá, también son números irracionales. ¿Vos querés pasar en forma de fracción? No pasa. ¿Está bien? Entonces, con esto hicimos una breve introducción para poder hacer ya los ejercicios ahora sí de nuestro ejercitario, ¿verdad? Vamos a pasar entonces ahora al 1.2 de nuestro, siempre estamos dentro de la unidad 1, en los conjuntos de números naturales, enteros y racionales. Y 1.3 vamos a hacer también operaciones aritméticas con números racionales en notación decimal y fraccionaria. Fíjense, de decimal a fraccionaria o de fraccionaria a decimal. Adición, sustracción, multiplicación y división. Una vez que sepamos hacer la transformación tanto de decimal a fracción como de fracción a decimal, vamos a ir haciendo operaciones ya más complejas, de adición, de sustracción, de multiplicación y de división. Entonces, pasamos ya ahora al ejercicio número 181 del Baldor de aritmética, según siempre nuestro ejercitario, y vamos a hacer estos números de ejercicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 13 y el 14. Nos dice el título, hallar la fracción decimal equivalente y decir, en cada caso, de qué clase es la fracción decimal obtenida. O sea, en este número 1, nosotros tenemos que pasar en fracción decimal, tenemos que pasar en decimales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un medio, es igual, y eso pasar en decimales, que es 0,5. Pero no tan rápido, ¿verdad? Porque nosotros no podemos usar la calculadora, vamos a tener que hacer esto a mano, con divisiones.
Entonces, como dijimos, la calculadora estamos usando en este caso solamente para que se entienda mejor el contenido. Y una vez que hayamos pasado en decimales este número, vamos a tener que decir qué tipo de fracción decimal es. Para eso ustedes tienen que memorizar la introducción que recién estábamos hablando de la parte conceptual de la clasificación de fracciones decimales. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo primero, vamos a pasar esto en decimales. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar. Y para pasar esto en decimales, siempre en una fracción, el numerador está dividido por el denominador. Entonces, lo que se hace es 1 dividido 2. Y como que el 2 obviamente no va a entrar ninguna vez en 1, entonces siempre se pone 0, y se agrega un 0 también acá. ¿Está bien? Y ahí se dice otra vez, en 10, ¿cuántas veces 2 va a entrar? 5. Ah, entonces 5 por 2, 10, y al 10, 0. Fíjense. ¿Está bien? Volvemos a explicar otra vez por las dudas, ¿verdad? Se divide el 1 dividido 2 en un cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque en una fracción siempre el numerador está dividido por el denominador. Y obviamente como que el 2 no va a entrar ninguna vez en 1, se pone acá 0, y se agrega un 0 acá en el dividendo. Entonces ahí va a ser 10 dividido 2 es 5. Y ahí es normal, la división normal. 5 por 2, 10. Y al 10, 0. Como acá fue 0, entonces terminó. Por lo tanto, la fracción decimal o el número decimal que representa esta fracción es 0,5. Eso inclusive nosotros ya lo comprobamos en la calculadora, ¿verdad? Y ahora, como nos decía acá, teníamos que decirle a qué tipo de fracción decimal corresponde. Y bueno, y esta es una fracción decimal exacta. ¿Por qué? Porque termina, no es que va hasta el infinito. ¿Está bien? Bueno, pasamos entonces al número 2. En este caso nos da un tercio. Hacemos todo este y después continuamos en la próxima aula porque ya está un poco largo el video. Entonces, la misma cosa decimos. En una fracción está dividido 1 dividido 3. Fíjense, hacemos aquí. Como que el 3 no entra ninguna vez en 1, se pone acá. En el cociente se pone 0, y se agrega también un 0 al lado del 1. Y entonces ahí se dice, ¿cuántas veces 3 va a entrar en 10 y 3? 3 por 3 va a ser 9 y va a sobrar acá 1. Y a partir de ahí, como que acá no sobró 0, a diferencia de este, fíjense acá. Cuando 0 termina, pero este quedó otra vez 1. Entonces uno puede ir continuando otra vez con la división. ¿Y cómo se hace eso? Se agrega otra vez un 0 y decimos otra vez, ¿cuántas veces 3 va a entrar en 10 y 3 veces otra vez? Entonces 3 por 3 va a ser 9 y el restar va a ser 1 otra vez. Y ahí decimos, ah, no terminó otra vez porque no fue otra vez 0. Entonces se agrega otra vez un 0 y va a ser 3 otra vez. ¿Cuántas veces 3 va a entrar en 10? 3. 3 por 3 va a ser 9. Entonces ahí ya nos damos cuenta y va a sobrar otra vez 1. Que ese 3 nunca va a terminar. Que esta división nunca va a terminar. Si queremos podemos continuar esto 2 o 3 horas y siempre va a ser 3 acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a decir, ah, ahí nosotros ya percibimos que esta es una fracción decimal periódica. Es inexacta. ¿Por qué inexacta? Porque nunca va a terminar. Y es periódica pura. Porque el periodo es 3. ¿Está bien? Entonces ahí ya le ponemos nomás ya punto suspensivo y podemos copiar acá al lado. Ah, entonces esta fracción, un tercio, da origen al decimal 0,333 hasta el infinito, y en este caso es una fracción decimal inexacta periódica pura. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que saber hacer este proceso. ¿Está bien? Y tienen que saber también de memoria las clasificaciones de la fracción decimal. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para terminar, ¿verdad? Si nosotros ponemos la calculadora un tercio, es igual, y esto pasamos en decimales, fíjense, 0,3333, y esto va hasta el infinito. Coincide. Bueno, entonces en la siguiente aula continuamos con esto.